Lo que sucede cuando la persona que una vez amaste se convierte en tu peor enemigo. La vida de Willow siempre ha estado eclipsada por su hermana menor. Skyler, la niña de oro, quien acaparaba todo el amor y la atención de sus padres. Desde afuera, su familia parecía perfecta, pero Willow se las arreglaba sola en las sombras. Con los años, la actitud de Skyler se volvió más desdeñosa y autoritaria. Y a pesar de los intentos de Willow por ser vista, permaneció invisible. Entonces, cuando Willow pensó que las cosas no podían empeorar, fue sorprendentemente excluida de la boda de Skyler. Su propia hermana le dio la espalda por algo tan superficial como su trabajo de camarera. A medida que el dolor de la traición se asentaba, Willow se vio obligada a confrontar la verdadera profundidad del favoritismo de su familia y las cicatrices emocionales que aún persistían. Pero el drama de la boda fue solo el comienzo. ¿Se liberaría Willow finalmente del control tóxico de su familia o la obsesión de su hermana lo destrozaría todo? Mi nombre es... y tengo 26 años. A lo largo de mi vida, siempre me he sentido como una extraña en mi propia familia, constantemente marginada e ignorada. En marcado contraste, mi hermana menor, Sky, con solo 2 años menos que yo, siempre ha sido el centro de atención. Ella fue quien capturó todo el amor y la adoración de nuestros padres. Colmada de elogios y complacencia en todo momento. Nuestros padres nunca dudaron en apoyarla, incluso en los momentos más pequeños, ya fuera un simple problema en la escuela o un pequeño desacuerdo con una amiga. Se apresuraban a intervenir y ofrecer soluciones. Mientras tanto, mis logros e intentos de buscar validación a menudo se encontraban con indiferencia. Como si fuera invisible, un día aparentemente ordinario, mientras mis padres se preparaban para una salida familiar al parque. El contraste entre cómo trataban a Skyler y a mí se hizo dolorosamente evidente. Mi madre estaba ocupada empacando una bolsa mientras mi padre buscaba frenéticamente las llaves del auto. Skyler, llena de su energía e impaciencia habituales, los instaba ansiosamente a que se dieran prisa, sintiendo un profundo anhelo por ser incluida. Me acerqué a mi madre y le dije en voz baja: «Yo también quiero ir». Esperaba algún tipo de afirmación, algún reconocimiento de mi deseo de ser parte de la familia, pero su respuesta fue fría y desdeñosa. «Willow, deberías quedarte en casa y hacer tu tarea». Las palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Me quedé allí atónita y con el corazón roto mientras ella continuaba sin una segunda mirada. Mi padre, por supuesto, no dijo nada, simplemente se quedó allí, silencioso y pasivo, y Skyler, ajena al dolor en mi pecho, se despidió alegremente y salió por la puerta, gritando por encima del hombro: «Nos vemos luego». Sola en la sala de estar. Me senté en el sofá mirando fijamente por la ventana. El silencio a mi alrededor se sentía sofocante, roto solo por el tic-tac rítmico del reloj. Fui excluida una vez más, relegada a la esquina mientras ellos seguían con su día. No era la primera vez y no sería la última. Mis padres siempre estaban tan concentrados en Skyler que yo quedaba en las sombras. La eterna forastera. De niña, Skyler a menudo se me acercaba con entusiasmo inocente, preguntándome si podíamos jugar juntas. Siempre que me dedicaba a una actividad, ella se unía con entusiasmo, gritando: «Yo también». Se sentía natural entonces tenerla a mi lado. Pero a medida que crecía, comenzó a notar el trato especial que recibía de nuestros padres. La elogiaban por los logros más pequeños, prodigándole afecto. Mientras tanto, yo era descartada, mis sentimientos y logros constantemente ignorados. Skyler aprendió rápidamente a desempeñar su papel de la niña perfecta a sus ojos. Con el tiempo, desarrolló un sentido de superioridad sobre mí. Lo que comenzó como un vínculo natural entre hermanas se transformó lentamente en una dinámica desigual y tensa. Se volvió desdeñosa con mis intentos de interactuar con ella. Si compartía algo sobre mi día, lo descartaba con una risa casual o un comentario condescendiente. La hermana que una vez conocí y amé había comenzado a tratarme como nada más que un obstáculo en su mundo perfecto. Después de la escuela secundaria, comencé a trabajar como camarera en un restaurante local. Al principio, estaba llena de incertidumbre y ansiedad, sin saber qué me depararía el futuro. Lentamente, sin embargo, encontré mi ritmo. El trabajo se convirtió en algo de lo que podía enorgullecerme y encontré pequeñas alegrías en la rutina. Sin embargo, la indiferencia de mi familia por mi trabajo solo profundizó mi sensación de aislamiento. Mi madre se apresuraba a menospreciar mi ocupación, a menudo preguntando: ¿es este realmente el único trabajo que puedes hacer? No mostró interés en las historias que intenté compartir sobre mi vida laboral, como si ni siquiera fuera digna de su atención. La respuesta de Skyler no fue mucho mejor, aunque ocasionalmente comentaba: ser camarera es un trabajo respetable.
Sus palabras se sentían huecas y carecían de calidez real. Estaba claro que no le importaban realmente mis luchas o mi crecimiento. En las reuniones familiares, a menudo me sentía invisible, ya que tanto mis padres como Skyler parecían ignorar mi presencia. Un dolor recurrente que me hería profundamente. Sin embargo, continué anhelando su reconocimiento y amor. Cuando tenía 20 años, conocí a Jasper a través de un amigo en común. Al principio parecía tímido y serio, pero a medida que empezamos a hablar más, me atrajo su profunda amabilidad y empatía. Rápidamente formamos un vínculo estrecho y, después de varias salidas juntos, nuestra amistad floreció en una relación romántica. Pasar tiempo con Jasper se convirtió en lo más destacado de mis días y finalmente decidimos mudarnos juntos. Mi vida comenzó a girar en torno a nuestros momentos compartidos, cada día sintiéndose especial debido a su presencia. Él no solo era una fuente de consuelo en casa, sino también un compañero aventurero con quien compartía mis actividades al aire libre. Al embarcarme en este nuevo capítulo con Jasper, me distancié de mis padres y Skyler, absorta en mi trabajo y mi vida con Jasper. Mis interacciones con mi familia disminuyeron significativamente. El tiempo que pasaba con Jasper proporcionaba un escape reconfortante de los traumas no resueltos y la negligencia emocional que había experimentado en casa. Un día, después de un largo periodo de ausencia, tomé la decisión de asistir a una reunión familiar, lo que despertó una compleja mezcla de emociones que había reprimido durante años. Participé en conversaciones ligeras con parientes que no había visto en mucho tiempo. Sin embargo, noté que mis padres y Skyler todavía me trataban como si fuera invisible. Inesperadamente, Skyler anunció en voz alta a todos en la reunión: me caso. Me sorprendió, ya que esta noticia me fue revelada al mismo tiempo que a los demás familiares, sin ninguna indicación previa de ella o de mis padres. Esta revelación me abrumó con una mezcla de emociones y sentí un escalofrío distintivo en la forma en que se compartía esta noticia dentro de la familia. Sin palabras, solo podía aceptar en silencio la atmósfera del momento, ya que las discusiones cambiaron rápidamente para centrarse por completo en la próxima boda de Skyler. Marginando aún más mi presencia, experimenté una indescriptible sensación de soledad y tristeza, que se fue profundizando gradualmente, a pesar de mantener una sonrisa por el bien de las apariencias. Sentí una profunda sensación de alienación de mi familia. A medida que los preparativos para la boda comenzaron en serio, mis sentimientos de exclusión solo se intensificaron. Desde que me mudé de la casa familiar, no me mantuvieron informada sobre los detalles de los planes de boda de Skyler. En un intento por involucrarme, le envié un mensaje diciendo: si hay algo en lo que pueda ayudar, házmelo saber, solo para recibir una respuesta breve y desdeñosa: está bien. Su indiferencia hacia mí me hizo sentir aún más insignificante y profundizó mi sensación de alienación de la familia. Unos días después, recibí una llamada inesperada de Skyler. Willow, ¿puedo preguntarte sobre el vestido de novia? Sorprendida y dispuesta a ayudar con cualquier cosa relacionada con su boda. Esperé ansiosamente sus instrucciones. Sin embargo, sus siguientes palabras me dejaron completamente sin palabras. Pero no estás invitada a la ceremonia. La cruda realidad de que ni siquiera estaba invitada a la boda de mi propia hermana pesaba mucho en mi corazón. Desesperada por una explicación, logré preguntar por qué. No podía comprender por qué había sido excluida. Skyler hizo una pausa por un momento. Luego suspiró profundamente y respondió: porque simplemente no quiero que mi futuro esposo, Wesley, y sus padres se den cuenta de que tu ocupación es la de camarera. Tan pronto como esas palabras penetraron el aire, un dolor intenso me desgarró el corazón, sintiendo como si me lo estuvieran arrancando. Excluirme por una razón tan superficial. Mi voz tembló con una mezcla de incredulidad y dolor. Pero Skyler respondió con una escalofriante indiferencia: así son las cosas. Si realmente te importara mi felicidad, lo entenderías, ¿no? Me quedé allí completamente atónita. Estaba claro que Skyler no comprendía la profunda profundidad del dolor que sus palabras me infligían. Parecía ajena a lo profundamente herida que estaba. Una herida que se extendía mucho más allá de lo que ella podía imaginar. ¿Alguna vez has considerado mis sentimientos? Por favor, piensa en mí también. Ante esto, la voz de Skyler se hizo más fuerte. Me sorprendió momentáneamente y, involuntariamente, me tragué mis siguientes palabras, plenamente consciente de lo significativamente que priorizaba su propio estatus por encima de todo. Bien. Te enviaré por correo electrónico los detalles sobre el vestido, comentó con desdén antes de finalizar unilateralmente la llamada. En ese momento, una opresión constrictiva envolvió mi pecho. Una mezcla tumultuosa de ira y tristeza se agitaba dentro de mí.
dejándome lidiar con un torbellino de emociones. Nunca había imaginado que no ser invitada a la boda de mi hermana pudiera infligir un dolor tan profundo. Decidí serenarme y discutir este asunto con nuestros padres. Al llamarlos, mi padre desestimó mis preocupaciones con una risa, sugiriendo que debía ser una especie de broma, mientras que mi madre se burló de mí con incredulidad. Skyler nunca diría tal cosa. Estas palabras casi me rompieron el corazón. No creían ni una sola palabra de lo que decía. Esta interacción solo sirvió para reafirmar el alcance de mi alienación dentro de mi propia familia y una profunda sensación de decepción me invadió. Incapaz de soportar el trato frío de mi familia por más tiempo. Regresé al santuario de mi hogar, donde Jasper estaba sentado en el sofá. Inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal y preguntó en voz baja: ¿qué pasó? Decidí no forzar una sonrisa y, en cambio, le conté todo: la boda, la desalentadora conversación con nuestros padres y los profundos sentimientos de alienación que había soportado. Al concluir mi relato, las lágrimas amenazaban con derramarse. Jasper escuchó atentamente en silencio. Después de una pausa reflexiva, suspiró profundamente y comenzó a revelar algo inesperado. En realidad, hay algo que necesito decirte. He estado trabajando en secreto como el organizador de bodas de Skyler. Su revelación me dejó con los ojos muy abiertos. Una compleja mezcla de sorpresa y sospecha me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Logré balbucear. La expresión de Jasper cambió ligeramente. Su incomodidad era evidente. Sabía que te habías distanciado de tus padres y de Skyler, dijo en voz baja, y teniendo eso en cuenta, opté por permanecer en silencio. Era consciente de cómo esta situación podría afectarte. Sus palabras desencadenaron una mezcla de emociones en mí. Por un lado, aprecié que Jasper hubiera sido consciente de mis sentimientos, eligiendo no aumentar la tensión. Por otro lado, una parte de mí deseaba que hubiera sido más abierto conmigo antes sobre lo aislada que me había vuelto dentro de mi propia familia. Pero Skyler preguntó por el vestido. ¿No? Continuó Jasper, moviéndose para sentarse a mi lado, pasando suavemente un brazo alrededor de mis hombros. Asentí, aunque mis pensamientos seguían siendo un torbellino de emociones contradictorias. Sí, pero el hecho de que te haya preguntado sobre el vestido sugiere que todavía confía en ti de alguna manera. Sus palabras, pronunciadas con tanta calma y comprensión, aliviaron algo de la tensión en mi pecho. Lo miré, sintiendo el peso de su perspectiva. Tal vez Skyler reconsidere. Tal vez te invite a la boda después de todo. Si realmente te desagradara, no te habría pedido ayuda con el vestido, ¿verdad? La suave sonrisa de Jasper me reconfortó. Sus palabras proporcionaron un breve consuelo contra el creciente escalofrío que sentía. Aún así, la duda persistía en mi corazón. No estaba segura de si alguna vez podría esperar una invitación de Skyler. Sin importar la razón detrás de su petición de ayuda, Jasper se quedó cerca, su presencia un apoyo constante mientras navegaba por la red de emociones que me enredaban. Los preparativos para el vestido de novia de Skyler continuaron, cada puntada desplegando un recordatorio de la exclusión que sentía. Aunque el dolor de no ser invitada pesaba mucho sobre mí, me concentré en lo único que podía controlar: la perfección del vestido. Seguí las instrucciones de Skyler meticulosamente, asegurándome de que cada detalle fuera impecable. Era la única forma en que sentía que podía contribuir. Sin embargo, en mis momentos de tranquilidad, me aferraba a una frágil esperanza de que de alguna manera aún pudiera ser incluida. Pero a medida que se acercaba el día de la boda, la invitación nunca llegó. Llegó el día de la cena de ensayo. El lugar estaba bellamente decorado y el aire estaba lleno de risas y emoción mientras amigos y familiares se reunían. Pero en medio de las celebraciones, no podía evitar la sensación de ser una extraña. Durante un descanso en la cena, Wesley, el prometido de Skyler, se acercó con el ceño fruncido. Pude ver la preocupación en sus ojos mientras miraba a su alrededor. Nos conocíamos desde la universidad. No éramos amigos cercanos, pero siempre nos llevábamos bien. La familiaridad entre nosotros pareció alimentar su curiosidad sobre mi ausencia. Oye, ¿por qué? ¿Nombre? ¿No está en la cena de ensayo?, preguntó, su voz teñida de confusión. Es familia, ¿verdad? Skyler hizo una pausa, claramente sorprendida. Logró una sonrisa forzada antes de responder. Oh, está ocupada con el trabajo. No es gran cosa, pero Wesley no estaba convencido. Su ceño se frunció y presionó más. Pero, ¿no es extraño que tu hermana no esté participando? Skyler dudó. Su sonrisa vaciló por un momento. Después de un rato, respondió. Bueno, tal vez, pero concentrémonos en disfrutar de la cena de ensayo por ahora. Estás aquí para la boda, ¿verdad, Wesley? Aunque todavía desconcertado,
Optó por aceptar las palabras de Skyler al pie de la letra y dejar pasar la conversación. Más tarde esa noche, después de que la cena hubiera concluido, mi teléfono vibró con una llamada entrante. Era de Skyler. ¿Por qué le chivaste a Wesley? Su voz aguda y acusadora me tomó por sorpresa. Me senté derecha, desconcertada. ¿Qué quieres decir con chivar? No le he dicho nada a Wesley. La ira de Skyler se entrelazó con sus palabras. No me mientas. Debes haberle dicho que me pidiera que te invitara a la boda. ¿No? Me quedé helada. Mi pecho se tensó con confusión y dolor. No, Skyler, no dije nada de eso. Su voz era venenosa. No me mientas. ¿Por qué si no Wesley diría algo así? Debes haberlo manipulado para que me pidiera que te invitara. La acusación me golpeó como una bofetada en la cara. Podía sentir las lágrimas brotando mientras trataba de explicar. No dije nada. Skyler, dije con voz entrecortada, vacilante. Por favor, tienes que creerme. Las duras palabras de Skyler resonaron en mi mente mucho después de que terminara la llamada. Se sintió como una traición que no podía procesar por completo. Había esperado en el fondo que las cosas de alguna manera pudieran enmendarse, pero el aguijón de sus acusaciones me dejó destrozada. Quería gritar, exigir respuestas, pero el peso de los años de negligencia, la exclusión y la confianza rota habían hecho mella. No podía entender por qué me atacaba así. Nunca había intentado sabotear su boda. Nunca había intentado interferir en su vida. Pero a sus ojos, yo era la enemiga. Deja de interferir en mi boda. No es asunto tuyo. Diciendo eso, Skyler colgó el teléfono. Varias horas después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez mostrando los nombres de nuestros padres. Al contestar, inmediatamente me encontré con la fría voz de mi madre. Sus palabras cargadas de decepción. Willow, ¿en qué estás pensando? Interfiriendo en la boda de tu hermana. ¿Cuál podría ser tu motivo? Su acusación me sorprendió. No pedí nada. Wesley simplemente tenía curiosidad. Traté de explicar. Pero la voz severa y desaprobatoria de mi padre pronto siguió, sumándose al aluvión de críticas. ¿Te das cuenta del alcance del problema que le has causado a Skyler con tus acciones? Exigió, su tono frío y acusador. En ese momento, una oleada de intensa ira y frustración surgió dentro de mí, agravada por la injusticia de ser incomprendida e injustamente culpada. No quiero decir nada más. Está claro que nadie me cree de todos modos. Concluí, sintiéndome completamente derrotada e indefensa. Y terminé la llamada con lágrimas amenazando con derramarse. Aplastada por las duras palabras de mi familia. Me sentí abrumada por una profunda sensación de frustración. Sin embargo, no estaba lista para dejar la situación sin resolver. Impulsada por una mezcla de ira y determinación, tomé el teléfono y llamé a Jasper. Jasper, por favor, cancela el alquiler del vestido de novia de Skyler. Hubo una breve pausa en la línea mientras Jasper procesaba mi solicitud, pero finalmente respondió con comprensión y apoyo. Está bien, entiendo cómo te sientes. Apoyaré tu decisión, por lo que Jasper me contó más tarde. Skyler estaba visiblemente angustiada, incapaz de comprender los acontecimientos que se desarrollaban. El día de la boda. El vestido de novia no llegó como estaba previsto. Se dice que los invitados estaban alborotados en el lugar en medio del percance del vestido de novia perdido. La ceremonia aparentemente llegó a su fin. Después de la ceremonia, incapaz de contener su frustración e ira, se enfrentó a Jasper, exigiendo: ¿por qué sucedió esto? ¿Qué estabas haciendo como planificador? Has arruinado mi día más importante. Después de estos tumultuosos eventos, Skyler partió de luna de miel con Wesley. Inesperadamente, durante su luna de miel, recibí una llamada de Wesley. Su voz tenía un tono de confusión y preocupación. Willow, necesito preguntarte algo. Intenté discutir por qué no estabas en la boda con Skyler, pero has sido evasiva. Continuó, sus palabras teñidas de confusión y sospecha. Honestamente, he estado desconcertado por tu ausencia. Sentí la necesidad de saber la razón. Así que te llamo incluso aunque todavía estamos en nuestra luna de miel. La ansiedad y la sospecha eran evidentes en su voz. Elegí cuidadosamente mis palabras al responder. Es porque a Skyler le preocupaba que tú y tus padres supieran que soy camarera. Probablemente estaba preocupada por cómo podrías percibir eso. Especialmente porque no sabía que somos amigos. Después de un momento de silencio, Wesley respondió algo sorprendido. No puedo creer que Skyler pensara de esa manera. Aceptó con calma la verdad a medida que se le ocurría durante su luna de miel. Lo que lo llevó a tomar una decisión decisiva y dramática. Declaró su intención de divorciarse de Skyler. Cuando Skyler regresó de la luna de miel, fue a su antigua casa solo para descubrir un cartel de «Se vende», plantado en el jardín delantero. Frenéticamente, me llamó. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se vende la casa? Respondí con calma después de tomarme un breve momento.
Nuestros padres me pidieron que te dejara quedarte allí. Pero ¿cómo te casaste? Asumí que ya no era necesario y decidí venderla. Skyler se quedó en silencio por un momento. Luego su voz temblorosa de emoción reveló: en realidad, me estoy divorciando. Me sorprendió y me quedé momentáneamente sin palabras. ¿Divorcio? ¿Pero no estabas en tu luna de miel? Mientras hablaba, el recuerdo de la inesperada llamada de Wesley durante su luna de miel resurgió en mi mente. Tú tienes la culpa de mi divorcio. La acusación de Skyler me sacudió profundamente. Me quedé sin palabras, sintiendo el aguijón de sus palabras profundamente. Wesley descubrió que no estabas invitada a la boda porque no quería que se enterara de que eres camarera. Debes haberle contado todo, ¿no? Mientras la ira de Skyler se dirigía ferozmente hacia mí. Me quedé en silencio, abrumada por la situación. Todo es culpa tuya, logré responder con voz temblorosa. Skyler, nunca tuve la intención de hacerte daño. Pero cuando Wesley preguntó, no pude mentir, nunca imaginé que decidiría divorciarse de ti. Skyler me interrumpió gritando: no pongas excusas. Tienes que asumir la responsabilidad. Con eso, la llamada terminó. Unos días después, vi los nombres de nuestros padres parpadear en la pantalla de mi teléfono y suspiré ruidosamente, preparándome para otra conversación desagradable. Tan pronto como respondí, la fría voz de mi madre llegó cargada de decepción. Es realmente desafortunado lo que le pasó a Skyler. Tú instigaste esto diciéndole a Wesley, ¿no? ¿Qué hermana tan terrible eres? Mi padre intervino, haciéndose eco de sus sentimientos. Siempre haces esto, nunca piensas en la familia. ¿Qué esperabas lograr lastimando a Skyler? La acusación hizo que mi sangre hirviera de ira. Repliqué bruscamente. Nunca me van a creer de todos modos. Actúan como si yo tuviera toda la culpa del dolor de Skyler. Pero no entienden nada en absoluto. Después de un breve silencio, mi madre suspiró. Realmente te falta compasión por tu familia. No pude evitar responder con una risa fría y amarga. ¿A mí me falta compasión? ¿Estás insinuando que alguna vez has mostrado alguna compasión hacia mí? El silencio cayó al otro lado de la línea antes de que continuara en un tono helado. Ni siquiera somos una familia. Ya no me importa lo que le pase a Skyler. Con esas palabras finales, colgué el teléfono, resuelta en mi decisión de no involucrarme más con Skyler. Sin embargo, Skyler no cesó en sus esfuerzos por atacarme. Comenzó a denunciarme en las redes sociales, publicando diariamente afirmaciones de que mi divorcio es todo por culpa de mi hermana, culpándome directamente del colapso de su matrimonio. Sus publicaciones se intensificaban cada día, convirtiéndose en ataques no solo contra mí, sino también contra nuestra familia y amigos. Una tarde en el trabajo, la puerta de la tienda se abrió con una fuerza repentina y Skyler irrumpió. En el momento en que me vio, su expresión se torció de furia y levantó la voz tan fuerte que sobresaltó a todos a nuestro alrededor. Has arruinado mi vida, gritó, sus palabras cortando el aire como un cuchillo. Mis compañeros de trabajo se congelaron, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, mientras ella se abalanzaba hacia mí, ignorando por completo a los clientes atónitos que presenciaban el arrebato. Con cada paso que daba, su dedo me apuntaba directamente. Tú causaste mi divorcio, diciéndole a Wesley. Su voz resonó por toda la tienda, fuerte y acusadora. Sentí el calor de la vergüenza subir por mi cuello, pero me obligué a mantener la compostura. Skyler, por favor, detente aquí, supliqué, mi voz temblando ligeramente, pero su furia era incontrolable. Continuó reprendiéndome frente a todos, ajena a la incomodidad que estaba causando. Mi corazón se aceleró y, sin otra opción, llamé a seguridad para que se encargaran de la situación cada vez mayor. No fue solo en el trabajo. Una tarde, Skyler irrumpió en mi casa, apartándome como si no fuera nada. Sin previo aviso, comenzó a romper violentamente objetos por la sala de estar. El sonido del vidrio rompiéndose resonó en mis oídos mientras luchaba por agarrar mi teléfono y grabar su comportamiento. La imagen de su destrucción era difícil de comprender. ¿Cómo se había vuelto mi hermana? Una vez alguien a quien amaba. ¿Tan completamente irreconocible? El acoso de Skyler no se detuvo allí. Comenzó a llenar mi buzón con cartas amenazantes, cada una más venenosa que la anterior. Cada mañana me recibían horribles grafitis garabateados en mi puerta. Palabras como traidora y peor hermana, pintadas con aerosol. La intensidad del odio empeoraba con cada letra. Frases como me has hecho perder todo y nunca te perdonaré estaban grabadas en mi mente como veneno que se filtraba lentamente en mi alma. Al principio, traté de descartarlo. Es solo Skyler, me decía a mí misma. Pero cuando los vecinos comenzaron a preguntar, ¿has visto a la mujer causando una escena fuera de tu casa? ¿O, estás bien?
Ya no podía ignorar el daño que estaba causando a mi salud mental. Nunca imaginé que su obsesión se descontrolaría tanto. Al llegar a mi punto de quiebre, recurrí a Jasper en busca de consejo. Juntos decidimos emprender acciones legales. Hablamos con un abogado y, después de reunir pruebas suficientes del acoso y acecho violento de Skyler, presentamos una demanda. Las fotos, las grabaciones de vídeo y las cartas que habíamos recopilado pintaban una imagen clara del tormento que había estado soportando. Meses después, el tribunal emitió su veredicto. Skyler recibió una sentencia suspendida de 1 año con asesoramiento obligatorio. También se emitió una orden de restricción para evitar que se acercara a mí, otorgándome la protección legal que tan desesperadamente necesitaba. Cuando llegaron las noticias, un peso se levantó de mis hombros. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, pude respirar de nuevo, pero Skyler no había terminado. Presentó una demanda civil en mi contra, alegando que le había causado daño. La audacia de sus demandas me tomó por sorpresa, pero con el apoyo constante de Jasper, me mantuve enfocada en encontrar una solución. Hablamos con nuestro abogado nuevamente, proponiendo un acuerdo para evitar prolongar la batalla judicial por más tiempo. Finalmente, después de mucha persuasión de nuestros padres, Skyler aceptó a regañadientes llegar a un acuerdo. Argumentaron que hacer un problema mayor de esto no sirve para nada. Es mejor que te eches atrás ahora. Estuvo de acuerdo, pero su amargura era inconfundible. Mientras se alejaba, murmuró entre dientes: todo es culpa suya. Con las batallas legales detrás de mí, finalmente comencé a reconstruir. Las cicatrices del pasado permanecían, pero ya no vivía con miedo constante. Tenía a Jasper a mi lado, constante, amoroso y paciente. Su presencia calmaba los restos de dolor y juntos comenzamos a forjar un nuevo camino. Nos mudamos a una nueva ciudad, lejos del caos, y comenzamos de nuevo. Cada mañana nos sentábamos juntos, tomando café y planeando nuestro día. Estos simples momentos cotidianos se convirtieron en mi mayor fuente de alegría y satisfacción. De ahora en adelante, caminemos juntos, decía Jasper en voz baja, sosteniendo mi mano. La calidez de su toque derritió lo último del frío que había persistido en mi corazón. Con él, sabía que ya no estaba sola y eso me dio la fuerza para enfrentar lo que viniera. Las sombras del pasado podrían nunca desvanecerse por completo, pero con Jasper a mi lado, estaba lista para dar un paso hacia el futuro. Respiré hondo y miré hacia adelante. Esto no era solo un final, era el comienzo de algo nuevo. Un nuevo capítulo en mi vida en el que finalmente estaba lista para abrazar. La historia de Willow plantea una pregunta difícil. ¿Qué significa realmente ser familia? Durante años, ha sido tratada como secundaria a Skyler, siempre eclipsada por las necesidades y los logros de su hermana. Esta exclusión de la dinámica familiar la deja luchando con su autoestima, ya que su amor y validación siempre han sido condicionales. En el momento en que es excluida de la boda de Skyler, queda claro que los lazos familiares a veces pueden tener más que ver con las expectativas sociales que con el amor genuino. Los intentos de Willow de buscar el reconocimiento de su familia se encontraron con indiferencia y rechazo. Sin embargo, cuando finalmente comenzó a vivir la vida en sus propios términos, mudándose con Jasper y distanciándose del entorno tóxico, encontró su sentido de sí misma. El viaje de Willow es un recordatorio de que nuestro valor no debería depender de la aprobación de aquellos que realmente no nos ven. Debemos cuestionarnos cuánto estamos dispuestos a sacrificar por el bien de la aceptación familiar. A pesar de las profundas heridas causadas por la exclusión de Skyler, hay una pequeña chispa de esperanza cuando Nombre admite sus celos y arrepentimiento.